Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Mariana Campos, directora general de México Evalúa, César Rivera de Jesús, investigador en transición energética y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gracias Mariana, gracias César por estar con nosotros esta tarde. Y ahorita también me acordaba de Litio MX, de Litiomex también, una empresa estatal que se creó con el objetivo de explorar, de explotar el litio en México y sobre todo el yacimiento que se dice es uno de los más grandes del mundo, el yacimiento que se encuentra en la sierra del estado de Sonora, en el noroeste del país. Mariana, ¿qué otras paraestatales se han creado en esta administración? Bueno, ¿o qué otras empresas se han sumado a las empresas del estado en esta administración? Está Deer Park, está Mexicana, está Litiomex. ¿Qué otras tienen el radar, Mariana? Bueno, nosotros estamos enterados de que se están desarrollando varias empresas a lo largo de la ruta del Tren Maya, es decir, que hay una fuerte inversión en empresas de incluso, digamos, turísticas o de entretenimiento, pero no tengo el detalle de cada una de estas, creo que se encuentran dentro del ámbito de los militares, por lo cual, bueno, la información no es muy transparente. Pero creo que ya se han sumado varias y hay varias en el camino. Sí, sí, estas empresas que son administradas por el ejército mexicano, entonces no se tiene conocimiento sobre ellas, pero se sabe que estarían prestando o prestan los servicios turísticos. Por ejemplo, el Tren Maya, pues una empresa lo administra y es una empresa que el ejército dirige. ¿Es así, Mariana? Así es, y creo que también tendríamos que hablar de Birmex, que aunque ya es una empresa que, digamos, existía, es una empresa que está tomando un papel muy relevante porque se está encargando de la compra de medicamentos. Y bueno, además sabemos que hay una recentralización de los fondos del FASA, de los fondos de salud, que ahora va a estar gastando directamente el gobierno federal a partir de los convenios que se firmaron con distintos gobiernos estatales. Y entonces la compra de medicamentos se va a centralizar y esta empresa, tengo entendido, tendrá un papel fundamental en esa labor. También está Litio MX o Litiomex, César Rivera de Jesús, investigador en transición energética. ¿Qué se ha sabido de Litio MX o de Litiomex? Sí, ¿Sí, César? sí, perdón. Sobre el litio MX en realidad ha sido muy poco lo que se sabe. Pertenece o es parte de la Secretaría de Energía. Para 2024 solo tiene una asignación presupuestal de 9 millones de pesos, lo que es prácticamente nada para las atribuciones o para las tareas que tendría que realizar y que se pretenden, se busca con el litio MX. Entonces creo que es insuficiente este presupuesto para todas estas tareas que se requieren, que se ha hablado en el discurso, y que al final también es necesario esta inversión en cuanto a capital, a mano de obra. Entonces creo que es insuficiente en el aspecto de litio MX. Sí, porque las concesiones fueron retiradas a la empresa Ganfeng, la empresa china, que tenía las concesiones en el estado de Sonora para la explotación del litio. Y bueno, hay una controversia internacional que ha interpuesto esta empresa china para dirimir este conflicto con el gobierno mexicano, pero se le retiraron las concesiones y se supone que Litio MX o Litiomex, como se llame, debería de estar entonces haciendo pues la explotación, porque ya la exploración ya la hicieron estos particulares. Sí, así es. En teoría estas serían las tareas que tendría que hacer esta Litio MX. Sin embargo, como te mencionaba, el presupuesto es limitado, las actividades no, con un presupuesto de 9 millones, prácticamente lo que hemos rastreado solamente sirve o ha servido para cargos administrativos, lo cual pues no es lo necesario o lo pertinente para pues justo esta explotación. Y dado que el costo que se estima en la extracción de este recurso, que es muy alto dada la situación geográfica en la que se encuentra. Entonces
sí, creo que nos vamos a encontrar en un grave problema en el futuro para poder explotar este recurso. Sí, Mariana, de Deer Park, ¿cómo ha funcionado esta adquisición que ha hecho el gobierno mexicano para refinar gasolina y traerla a nuestro territorio? Bueno, lo que ha pasado es que, en efecto, Deer Park es una empresa que financieramente, entiendo, se encuentra en una buena situación. Sin embargo, el problema es que esta empresa se compró con la finalidad o el objetivo de que pudiera, pues bueno, tener el gobierno gasolina en México, es decir, que la producción de esta empresa pudiera ser consumida en México. Sin embargo, esto no ha sido posible, ¿no? Hasta el momento es aproximadamente un 10% de su producción la que llega a México y el resto no está llegando. Y esto es resultado de varias, digamos, limitaciones. Una de ellas es la falta de infraestructura que tenemos en el país para la logística y distribución de gasolinas, ese es un tema, pero el otro tema tiene que ver con que esta empresa ya tenía digamos, compromisos preestablecidos, a mi entender, por varios años con otros clientes en el mundo, y esto pues no ha sido posible cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que el objetivo tal cual por el cual fue, digamos, adquirida, pues no se ha podido cumplir. Sí, uno de los objetivos es reducir la cantidad de gasolina que se importa del exterior a México y buscar la autosuficiencia, en algún momento la autosuficiencia en materia de combustibles, en materia de refinación de combustibles. ¿Qué tanto ha ayudado Deer Park para... pues bueno, técnicamente es una importación también, ¿no? Pero no sé cómo lo contabilizan al ser propiedad del gobierno mexicano. Pero ¿qué tanto ha ayudado Deer Park en esta lógica de buscar la autosuficiencia y reducir el número, la cantidad de gasolina importada? Te comentaba que lamentablemente, pues, ni siquiera quizás o alrededor del 10% de su producción es lo que está llegando a México. Entonces, realmente no está cumpliendo con el objetivo que se había considerado y pues estamos obviamente importando gasolina de otros proveedores, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante para valorar pues el beneficio de esta compra. Sí, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, se une a esta conversación. Tonatiuh, estábamos conversando sobre la creación de Litio MX o Litiomex, esta institución del Estado mexicano para la exploración y la explotación de litio en México, y también en el contexto del retiro de concesiones a esta empresa Ganfeng China en Sonora para la explotación de litio, y también del tema de Deer Park. Desde su perspectiva, Tonatiuh, ¿qué balance tiene de Litio MX, por un lado, y por el otro, qué balance tiene de Deer Park? Bueno, LitioMex es una empresa nueva, ¿no? Entonces tendríamos que comenzar a valorarla en esa dimensión. Es una empresa que está naciendo, busca aprovechar un recurso mineral muy importante para la transición energética. Hace poco platicaba con Mario Campa, que es director en esa institución. Como todas las empresas nuevas tienen algunas limitantes, pero sin duda la búsqueda es muy loable, ¿no? Tener ese recurso mineral para el país y poder aprovecharlo en el futuro, en el corto plazo. Entonces, ¿por qué no una empresa nacional puede tener esa vocación? Podemos construir una empresa desde cero para que trate de ocuparse del recurso mineral. Uno podría pensar, bueno, que venga la inversión extranjera a ocupar ese vacío, pero estamos también hablando en un contexto internacional muy fuerte, muy importante de dominio energético por parte de Estados Unidos, por un lado, sobre todo si llega nuevamente Donald Trump a la presidencia, ¿no? Es una persona que ha utilizado este concepto justamente de dominio energético y arma geopolítica. Entonces creo que tendríamos que también valorar el esfuerzo que se está haciendo en esta dimensión. Ahora, hablar de Deer Park, otro gran esfuerzo del gobierno mexicano de la reconstrucción, ¿no? Y modernización del Sistema Nacional de Refinerías, de Dos Bocas, y la apuesta que está haciendo el gobierno de México por
buscar esa soberanía y esa seguridad energética también es muy importante. Los datos de hace algunos meses apuntaban que en septiembre estaría al 100% de su capacidad Dos Bocas, y parece que ya se cumplió un poco antes, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que valorarse de forma muy importante. Cuando llegó el presidente Andrés Manuel en 2019 importábamos cerca del 70% de la gasolina. Hoy estamos en otro escenario completamente diferente y eso pues habría que celebrarlo. Sí, es válido comparar, César Rivera de Jesús, es válido comparar esta decisión del gobierno mexicano de tener una aerolínea como Mexicana, de tener Litio MX y de legislar en materia de este mineral a fin de que sea un asunto exclusivo del Estado mexicano y no se otorguen concesiones mineras para su exploración y explotación. Este tema de Deer Park y bueno, de estas empresas que administran el Tren Maya y que tendrán y que tienen servicios de turismo, es válido comparar con lo que pasaba antes del sexenio de Carlos Salinas, que el gobierno mexicano tenía empresas de todo tipo, es decir, tenía pues los teléfonos, tenía hoteles, tenía centros turísticos, tenía, de hecho, la distribuidora de papel en este país la hacía el gobierno mexicano, tenía medios de comunicación, más medios de comunicación, no hay medios de comunicación públicos, pero ¿es válido comparar una cosa con la otra? Bien, pues hay que recordar que hace muchos años existían muchas paraestatales de cualquier tipo. Sin embargo, hoy la situación es diferente. Igual hay implicaciones respecto, o solamente lo podríamos comparar respecto a que hoy tenemos un espacio fiscal limitado. Hoy estas actividades demandan presupuesto público, lo cual deja o vulnera a otros sectores pues débiles, que pueden ser salud, educación, temas sociales. Entonces, creo que si se privilegia a estos sectores, pues creo que se tendría que revisar una reforma fiscal en la cual se puedan tener mayores ingresos o se pueda revisar la forma en cómo se gasta, dado que pues este sector ha demandado en este último sexenio pues muchos recursos. Solamente en términos reales, las aportaciones patrimoniales a Pemex han sido cerca de 1 billón de pesos, y si se le agrega la parte de la reducción del derecho a utilidad compartida, es decir, deja de percibir el gobierno federal ingresos para hacer política, para cumplir con programas sociales o de otro tipo, pues se suman cerca de 729,000 millones de pesos. Es decir, estos dos programas que fortalecen a Pemex, pues tienen un costo de 1,841,000 millones de pesos. Es decir, que estás dejando de lado sectores importantes, como lo mencionaba, que pueden ser salud o educación, y que creo que lo podríamos comparar, por ejemplo, cuando fue en la situación de pandemia en 2021, solamente se le hizo aportaciones patrimoniales a Pemex de cerca de 370,000 millones de pesos. Entonces creo que este sector es importante o era importante en este sexenio. Sin embargo, creo que tiene o tuvo repercusiones en costos sociales. Sí, o es, Mariana Campos, que hay sectores de la economía que difícilmente la iniciativa privada le va a entrar. Y pienso, por ejemplo, en los trenes de pasajeros que proyecta la próxima administración federal y que también es un plan de la administración del presidente López Obrador, y que en el mundo pues prácticamente todos los trenes de pasajeros reciben subsidio estatal o los operan los gobiernos. O, por ejemplo, Mexicana, ¿será que no habría algún otro particular interesado en adquirir esta aerolínea o de poner otra aerolínea? ¿Le está entrando el Estado a sectores donde la IP no quiere? No, yo creo que no necesariamente le está entrando a los sectores que la IP no quiere. Yo creo que me parece muy delicado que no tengamos claridad de cuáles son los objetivos de rentabilidad de estas empresas, que haya una absoluta falta de transparencia sobre esos objetivos, porque se están financiando con los impuestos de los mexicanos. Es dinero público. Entonces, no tendría por qué no haber transparencia. Creo que va a ser muy importante valorar los argumentos que está comentando César. Nosotros estamos mucho en esa línea.
Estamos muy preocupados porque tenemos un déficit de 3 veces el tamaño de lo que teníamos en 2018. Estamos teniendo además el segundo sexenio con un cierre de una caída de alrededor de 50% en los ingresos petroleros del gobierno federal. Y por primera vez en la historia vemos una contribución negativa de Pemex al presupuesto de ingresos de la Federación. Nos preocupa muchísimo que ahorita en el último reporte del segundo trimestre de 2024, los ingresos petroleros de alrededor de 550,000 millones de pesos, el gobierno federal ingresó solamente 91,000. ¿No? Entonces está cediendo los ingresos a Pemex y Pemex lamentablemente está teniendo pérdidas muy, muy significativas. Entonces, creo que tenemos que ver qué está pasando en otras estatales del mundo. Tenemos otras estatales que sí son rentables. No olvidar que Pemex lleva teniendo patrimonio negativo por 10 años y que por cada 2 pesos de endeudamiento tiene o de pasivo tiene un peso de activo. Si vemos, por ejemplo, a Equinor, la empresa de Noruega, produce parecido a Pemex, o sea, tiene una producción del mismo nivel que Pemex, pero es una empresa mucho más productiva porque tiene el doble de productividad por empleado, ¿no? Y de hecho paga el doble de impuestos que Pemex. Entonces, no es que la carga de los impuestos de Pemex sea alta, es que tenemos un problema en los costos y en la eficiencia de la empresa. Y esto tiene que ver con que está apuntando a negocios muy caros que no están generando los beneficios económicos. Entonces, yo creo que Pemex todavía tiene un potencial importante de generar, digamos, recursos al erario, pero tenemos que entender que con la inversión del gobierno, que es muy limitada, tenemos un gobierno que recauda muy poco, niveles de África, es la recaudación de México, no está ya en los niveles de América Latina, y con necesitamos la inversión privada en Pemex. Se puede quedar, yo creo que el control, desde luego, de la empresa para el gobierno, como es en Noruega, pero es una empresa que podría ser productiva si es que la enfocamos, si invertimos en ella, primero que nada, porque ahorita no hemos invertido en la empresa, está subinvertida y esto nos genera un mal perfil de ingresos a futuro. Entonces tenemos que no invertir en los negocios que nos generan pérdidas, invertir en los negocios que nos generan rentabilidad. Creo que necesitamos, por supuesto, permitir la inversión privada en la empresa, teniendo el control del gobierno de la misma, y que entonces sí se pueda convertir en una empresa que abone al desarrollo social y económico de México, ¿no? Utilizando sus recursos Sí. sobre todo para la inversión en infraestructura y en capital humano. Y tenemos que tener un control sobre la producción y generación de nuevas empresas, en donde haya claridad sobre sus estructuras de gobernanza y de rentabilidad. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando de las empresas estatales que han dejado en esta administración. En 2 minutos más en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. México apostó por crear una aerolínea de bajo costo. Así nació la Nueva Mexicana, que hasta ahora no ha generado los beneficios prometidos ni representa una alternativa para viajar en avión a los principales destinos nacionales. Veamos. El 10 de agosto de 2023 el gobierno anunció la compra de la marca mexicana de aviación. La idea fue recuperar una de las aerolíneas más tradicionales de México y garantizar su eficiencia. Quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El primer vuelo de la aerolínea despegó el 26 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la empresa no se ha librado de cuestionamientos por su escasa ocupación y los magros resultados financieros que aún no generan ganancias al Estado mexicano. Difícilmente se podría lograr porque el expertise, sin demérito de considerar la capacidad profesional de los militares, pero el expertise realmente no está en el mundo de los negocios. Para 2023, el gobierno federal otorgó un presupuesto por 1,734 millones de pesos y la empresa solo obtuvo ganancias por 1,6 millones de pesos por la venta de boletos en sus primeros 5 días de operaciones, del 26 al 31 de diciembre. Sin embargo, la Nueva Mexicana tuvo gastos por 391.49 millones de pesos para el inicio de sus operaciones. De este gasto, 43 millones fueron para materiales y suministros como papelería y uniformes y combustibles, y 277.6 millones fueron para contratar servicios técnicos de mantenimiento y hasta 600 millones para gastos de publicidad. Entre los pagos realizados al 31 de diciembre de 2023 se incluyen los anticipos para depósitos en garantía para la renta de aviones a la empresa SAT Aero Holdings y Link Connection Aérea TAR por 274.6 millones de pesos. De enero a mayo de 2024, Mexicana de Aviación apenas realizó 1,200 vuelos y no representa competencia para las otras 3 principales empresas de aviación comercial, que son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Incluso la aerolínea regional TAR, que le renta 3 aviones a Mexicana, tuvo más vuelos en ese periodo con 2,104 y tampoco se ha cumplido la promesa presidencial de recontratar al personal de Mexicana de Aviación. Se recuperó la marca comercial, el nombre de la marca comercial, pero los orígenes para los cuales fueron edificados esta Nueva Mexicana no se están cumpliendo. No, por lo menos para los sobrecargos. No puedo hablar por los otros sectores representantes, pero sí en los sobrecargos puedo decirle que no. Mega Noticias, Andrés Solís. Continuamos en Mega Noticias Debate. Tu opinión, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre Mexicana. Antes de avanzar en el tema de Mexicana, creo que se tocaron temas sensibles y sobre Pemex, que es importante dilucidar. Un diagnóstico equilibrado de la situación financiera de Pemex pasa por reconocer, aunque no les guste oírlo a muchos, que el país no se fundó en 2018. Esta administración recibió una empresa, deja tú con un alto endeudamiento y bajísima producción, recibió una empresa que deliberadamente estaba siendo desmantelada por un proyecto transeccional. O sea, nosotros vimos cómo se fue desmantelando la refinación, el Sistema Nacional de Refinación, la explotación también de los recursos naturales, y eso siempre es importante tenerlo en el contexto, ¿no? Para hacer ya un resumen de la deuda financiera del pasivo a corto plazo, de Pemex, al final del año pasado, el monto más importante, sabemos, era la deuda financiera, algo así como 31,000 millones de pesos, de dólares, era el 50%. Ese mismo concepto de deuda financiera era de 570,000 millones de pesos en 2016. Hay una diferencia abismal de cómo se fue tratando a Pemex de un sexenio a otro. Y si estamos hablando de una evaluación seria y económica, financiera, sobre lo que tenía Pemex, hay que siempre tener en contexto de que a Pemex se le fue endeudando para poder sustraer recursos y utilizarlos y llevarlos al presupuesto. No podemos perder ese contexto. También no estoy de acuerdo con el punto de vista que se plantea en términos de que se le apuesta al sector energético y se le quita a otros sectores. Por supuesto que no, esta es una inversión en un sector importante como también es la salud o la educación, pero es una inversión al final. ¿Qué sería de este país o de cualquier país sin energía? No podría moverse nada sin energía. ¿Estamos apostando entonces o queremos apostar a la importación, a la dependencia del extranjero?
queremos apostar a una economía que se base en los caprichos del exterior o que tenga control sobre sus decisiones energéticas. Y en ese sentido, a las personas que estudiamos economía y energía, entendemos que la energía es pieza fundamental para cualquier desarrollo futuro del país. Entonces, creo que se ha también construido y aportado mucho a otros sectores desde este gobierno, y no quisiera dejar de mencionarlo. Ahora, sobre Mexicana, bueno, se planteó también en el segmento anterior que entraba el gobierno porque los privados no querían entrar en algunos sectores de la economía. Bueno, ¿quién quebró Mexicana? ¿No? Creo que no se mencionó ¿qué fue el que quebró Mexicana? Le regalamos incluso Mexicana a un privado como país que no supo manejar a la empresa y dejó en la calle a millones de trabajadores, a miles de trabajadores. Entonces, el gobierno se está haciendo responsable de una deuda histórica también en ese sentido, y los problemas en la aviación en el país, bueno, son bien conocidos, ¿no? Tenemos algunas aerolíneas con sus propios problemas. Aeroméxico, por mencionar una, se declaró en Chapter 11 el año pasado, ¿no? Tampoco están haciendo las cosas bien los privados. Entonces, yo creo que un análisis comparativo serio implicaría pues poner en contexto cómo están las otras empresas de aviación a nivel nacional. Sí, ¿coincide César con lo que nos dice Tonatiuh? Sí, bueno, creo que aquí hay algo importante a considerar respecto a las perspectivas futuras que se tienen en términos de energía, y también en cuanto a las reservas que tenemos nosotros como país de hidrocarburos. El propio Pemex en su reporte F20 que reporta a la Bolsa de Estados Unidos tiene ingresos futuros a 2045 con reservas prácticamente explotables al 90%, o estos ingresos futuros de estas reservas solamente representarían el pago del 26% de su deuda. Entonces, aquí este dato es bastante importante, y Pemex es quien lo señala, y creo que justo va en cuanto al punto que señalaba igual Mariana sobre cuáles son los sectores estratégicos a los cuales se tiene que invertir, dado las pérdidas que está teniendo Pemex y dado las perspectivas futuras que se tienen en cuanto al sector energético. Si bien es cierto, el sector energético tiene, o la parte de hidrocarburos tiene un crecimiento de la demanda al 2030, y hay estimaciones que están hasta el 2050. Entonces, pues hay que revisar justo estos negocios en cuanto a refinación, a combustibles, si realmente van a seguir siendo redituables hasta ese tiempo. La demanda de hoy de carros eléctricos pues demanda el litio. Entonces, ante esta situación pues hay que ver cómo vamos a acelerar este proceso en cuanto a litio MX, los recursos que se necesitan, dado que parecería que los va o los quiere invertir el gobierno. Entonces, pues creo que si bien sí pueden ser inversiones a futuro, en el corto o en el presente está sacrificando a las generaciones futuras. Entonces, igual creo que la percepción en cuanto a que hoy sigues emitiendo emisiones de gases invernadero que son contaminantes y que tienen afectaciones a la salud, pues creo que también es otro punto, es un retroceso en cuanto a la política en cambio climático. Entonces creo que son varias situaciones que se tienen que analizar. Coincido en algunas con Tonatiuh, que sí es cierto, cuando se hace el análisis a Pemex hay que hacerlo en el pasado, pero al menos en el presente, hoy la política energética tiene un costo social y también un costo fiscal. Sí, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, Mariana, ha dejado prácticamente a lo último los nombramientos para la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, junto con los nombramientos en materia de la Defensa Nacional y la Marina. Esta decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de todavía no nombrar a un titular o una titular de Pemex o de CFE, ¿obedece a la preocupación de ella por la situación de las empresas y el nombramiento de Luz Helena González, una de las personas de mayor confianza de Sheinbaum al frente de la Secretaría de Energía? ¿Tiene relación con todo este contexto que traen Pemex y CFE?
Yo pienso que el rezago en los nombramientos de Pemex y de la CFE tienen que ver con posiblemente algún forcejeo interno de distinta opinión sobre quién debe llevar el liderazgo de estas empresas. Desde luego, la situación de Pemex financiera es muy delicada. Yo creo que esto lo sabe Claudia y lo sabe Luz Helena. Luz Helena es una estupenda financiera. Yo tengo una muy buena impresión de su trabajo y de su profesionalismo. Creo que para mí es una buena señal que esté nombrada en la Secretaría de Energía y yo creo que ahí debe haber algunas diferencias, posiblemente con pues el equipo del gobierno actual, ¿no? Sabemos que pues el presidente AMLO y su equipo actual opinan de manera importante en lo que va a suceder en el próximo gobierno. Entonces, pues ojalá que la presidenta, futura presidenta o virtual presidenta, pues vea la oportunidad que tiene adelante. Yo creo que ella tiene una gran oportunidad porque fue elegida con un enorme apoyo social, de poder poner en la mesa reformas que le den oxígeno a Pemex. Creo que aunque sus pasivos han disminuido, sus activos se han depreciado de manera muy importante. Y para hacer una valoración seria de una empresa no podemos solamente hablar de los pasivos, tenemos que hablar del patrimonio que está compuesto también por sus activos. Entonces necesitamos invertir en la empresa y necesitamos darle un perfil de fortalecimiento de sus ingresos futuros para que entonces podamos ponerla en otro nivel. Yo creo que Pemex todavía tiene una producción importante, muy disminuida en relación al pasado, pero va a ser muy difícil tener un inventario como el que tuvimos con Cantarell, pero viendo a Petrobras y viendo a Equinor tiene el potencial y la presidenta que viene, Claudia Sheinbaum, tiene toda la posibilidad de cambiar esta realidad para Pemex. Espero que se ponga en la mesa la situación de las finanzas públicas, se ponga en la mesa la necesidad de invertir en la infancia, en la pobreza extrema que aumentó en este sexenio y en tener ingresos públicos e inversiones, especialmente en las áreas de capital humano, ¿no? Nosotros nos preocupa muchísimo ver que el gasto en salud es menos de la mitad de lo que se recomienda a nivel internacional para estar en posibilidad de cumplir con el derecho humano a la salud. Que además estamos rezagados en relación a nuestros pares de América Latina, estamos rezagados en relación a Chile, Colombia, Brasil, que tenemos subinversión en políticas muy importantes para atender la desigualdad, como lo es el transporte público, obviamente en los tres factores que determinan la calidad educativa, la infraestructura educativa, la capacitación docente ha recibido recortes muy importantes, la ciencia, la tecnología. Entonces, para mí sí es muy relevante que se aproveche el dinero privado en donde puede irse a invertir y que el gobierno más bien garantice políticas de desigualdad y de combate a la pobreza extrema, que es en donde yo creo que el gobierno tiene que estar sobre todo presente y que permita que los privados, en coordinación con el gobierno, puedan traer inversión. No hay que olvidar que va a ser difícil fortalecer y mejorar la situación fiscal de México, por lo cual creo que no podemos prescindir de la inversión privada. Entonces, pues sí creo que posiblemente hay un forcejeo y esto hace que todavía no hayan acuerdos para nombrar a esas personas y yo creo que los mercados y muchos analistas están pendientes de esos nombramientos. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya a manera de conclusión, Tonatiuh Martínez, con respecto a Petróleos Mexicanos y las empresas que el Estado administra, ¿qué deberá hacer la presidenta Claudia Sheinbaum? Una conclusión en un minuto, por favor, Tonatiuh. Un plan de continuidad y buscar una transición de energética acelerada. Solo quiero puntualizar que no hubo costo fiscal en Pemex. Si se invirtieron 1.8 billones de pesos, recibió el erario más de 4 billones de pesos. ¿Dónde está el costo? No hubo costo social. Mejoraron los indicadores de carencia por acceso a la seguridad social, a los servicios educativos, a la vivienda. Todo está en Coneval de 2018 a 2022, es público. Hay personas que argumentan que cayó o aumentó la pobreza extrema. Bueno, si tomas la pobreza multidimensional, claro, pero si tomas, que creo que es la variable más importante, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, también observamos una disminución en las personas, en la población que pertenece a este sector. Entonces, ahí están los datos. O sea, antes teníamos 17.3 millones de personas en esta situación, ahora tenemos en 2022 15.5. Es la penúltima línea que presenta el Coneval en su informe de pobreza del 2023 con datos a 2022. Entonces, yo creo que habría que reconocer toda la labor que se realizó y la transformación en realidad que estamos viviendo y valorar las cosas en su justa dimensión. Sí, gracias, Tonatiuh. César Rivera, ¿qué deberá hacer Claudia Sheinbaum con Pemex y con las estatales, con las empresas estatales? Sí, en su plan que tiene previsto llamado 100 Pasos para la Transformación, tiene previsto que serán guiadas bajo principios de soberanía, de solidaridad, sustentabilidad, y pues parte de esto es el fortalecimiento de Pemex y CFE. Y ante esto ha mencionado que se va a invertir en generación de energía limpia. Esto parece que es bastante importante en el proceso de transición energética en el cual pues se dejó de lado en los últimos años. Entonces creo que va a ser importante cómo se va a apoyar a CFE y a Pemex. Sin embargo, pues nosotros igual hicimos un estimado de cuánto costaría la política energética en temas fiscales, y representaría cerca de 2 billones de pesos, es decir, 1% del presupuesto de manera anual, lo cual se complica en 2025 dado el ajuste fiscal que se tiene previsto del 3%. Es decir, la política energética demanda recursos, sin embargo, para 2025 pues va a haber un ajuste que va a ser bastante y que se va a enfrentar a esta situación. Entonces, esperemos que al menos en la parte de generación de energía eléctrica limpia se pueda cumplir en beneficio de todos. Sí, su conclusión, Mariana, en un minuto, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que la futura presidenta Claudia Sheinbaum está delante de un escenario en donde ella tiene muchas oportunidades de revertir políticas que en mi opinión no fueron beneficiosas. Creo que es muy importante acelerar la transición energética, invertir en la electromovilidad. Me parece vital permitir que haya inversión en Pemex, permitir que haya inversión privada y que se miren y se estudien a las empresas estatales que son rentables, que hay varias en el mundo. Creo que también va a ser muy importante controlar los riesgos de las finanzas públicas, y por eso intervenir en Pemex es, digamos, una prioridad, ¿no? Aunque Pemex sí ha contribuido a lo largo de muchos años, hacia futuro vemos una situación crítica y digamos que tenemos que evitar que sea un costo para el erario, para no desplazar recursos de las políticas sociales y de las